Bendiciones y bienvenidos a este subprograma de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este pensamiento de la palabra que le denomino secretos de aplaudir. Sabe que hay muchos secretos cuando nosotros aplaudimos. Uno de ellos es, como le comentaba en una ocasión, que nuestra mano derecha corresponde a la tabla derecha donde viene la Torá y la mano izquierda a la tabla izquierda de la Torá. Es decir, sabemos que eran dos tablas, que una correspondía al lado derecho y otra al lado izquierdo. Comentábamos de esto también, que tiene que ver con las manos, tiene que ver con el hemisferio derecho del cerebro y el izquierdo, las fosas nasales, los ojos, y solamente hay una boca y una lengua. Es decir, que el producto de lo que nosotros escuchamos, vemos y pensamos va a ser lo que produzca lo que hablamos. Igual manera también en nuestro torso, nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas van a producir algo en la manera que producimos las cosas, es decir, el simbolismo del órgano sexual. Pero también hay un secreto muy importante cuando nosotros aplaudimos, es decir, que si con la mano derecha que corresponde a las cosas que sí debemos de hacer, que la Torá nos marca, y la ponemos, es decir, con ella golpeamos la mano izquierda, estamos representando, según los sabios y las enseñanzas más profundas de la Torá, que con la mano que corresponde a Gesed, a la benevolencia, a la bondad, a la misericordia de Dios, estamos aplacando la ira que corresponde a nuestra mano izquierda, las cosas negativas, de tal manera que cuando estamos aplaudiendo, estamos de alguna manera opacando lo malo, opacando y haciendo un tipo de guerra también en contra de lo negativo, es decir, aplastando lo negativo o calmándolo con la misericordia de Dios. Y vamos a estar viendo algunas citas de la Escritura. En el Salmo 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Ahora, aquí la traducción dice batid las manos, pero la palabra más correcta para la traducción es aplaudid, porque sabemos que batid las manos se puede traducir como simplemente un movimiento de manos sin golpetear las manos, pero en la palabra hebrea sí se está refiriendo a un aplauso. Hay 5 palabras en el hebreo que se pueden traducir como aplaudir, aunque vamos a estar viendo en esta enseñanza 4 de ellas. Una de ellas es taká en el hebreo, que está hablando de una bulla, de un ruido, de palmotear, de tocar, pero también está hablando de clavar, es decir, como si estuviera uno clavando un clavo, obviamente una estaca, un dardo o una flecha. Esto viene en el diccionario de la palabra hebrea, en el diccionario Strongs, de tal manera que nosotros vemos que al batir las manos, como dice en esta cita, porque es aquí donde se usa esta palabra taká, cuando dice batir las manos, pero está hablando de un aplauso. Pueblos todos, dice, batid las manos, es decir, dar un aplauso, pero un aplauso que esté clavando como una estaca, un aplauso que esté clavando como un dardo, como una flecha. ¿Y por qué razón? Pues por lo que le decía hace un momento, es decir, que cuando nosotros aplaudimos, a veces tal vez no nos damos cuenta si la mano izquierda la ponemos sobre la derecha, si la derecha sobre la izquierda, o si simplemente las juntamos de una manera donde ni una está arriba de la otra, sino de una forma igual, idéntica. Pero aquí lo que está diciendo, lo que está mandando, que dice pueblos todos aplaudid, está diciendo en un sentido de clavar, es decir, que la mano derecha esté sobre la mano izquierda, que esté uno haciendo una proclamación de que la misericordia de Dios es la que vence a la maldad, que es lo bueno lo que vence a lo malo, que es la misericordia que vence al rigor, y nos está indicando este palmeteo, esta taká, esta palabra, que
estamos teniendo una victoria sobre lo negativo, de tal manera que cuando aplaudimos tiene un poder muy grande. Salmo 98:8 dice, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Ahora, también hay diferentes tipos de aplaudir y con diferentes propósitos. El que vimos ahorita, pues obviamente es en una señal de victoria. Y en esta otra que dice los ríos batan las manos, es que se está cargando en este sentido las aguas con una energía de parte de Dios, es decir, el estruendo que se oye dentro de las aguas, de los ríos, de las fuentes, pues está produciendo una energía en esto mismo, de tal manera que cuando nosotros aplaudimos, también estamos de alguna manera haciendo una convocación y una invocación de cosas buenas hacia nosotros. Cuando aplaudimos, estamos hablando la presencia de algo espiritual sobre nosotros y puede ser el sonido de las aguas. Porque esta palabra también nosotros la podemos ver, ahorita vamos a ver cuando Moshe dice que golpearás la peña, esa palabra que se usa en esa cita, de hecho está hablando de un tipo de aplauso. Isaías 55:12 dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo, dice, darán o darían palmadas de aplauso. De tal manera que nos enseña un aplauso de los ríos, es decir, de las aguas, un aplauso de los árboles, que es en sentido de exaltación, en sentido de bendición hacia el pueblo, porque sabemos que tanto los árboles que producen ese oxígeno y tanto la agua que también viene con estos ingredientes que se requieren para el pueblo de Dios o para el ser humano, Dios los hizo para su nutrición. Entonces nosotros vemos que al palmear están produciendo algo en la atmósfera, en la tierra, que es para bendición. Y esta palabra que se usa aquí es majá, que está hablando también de frotar o palmotear, aplaudir, pero en sentido de exaltación, como le digo, de un aplauso, de exaltar específicamente a alguien. Ahora también le repito que cuando Moshe, Dios le habla y le dice, he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y dice, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Ahora, la palabra que usa en golpearás la peña, usted la puede revisar y es una de las palabras que usa para aplaudir. De tal manera que cuando aplaudimos, como le decía hace un momento, es una convocación también, es una invocación. Cuando estamos aplaudiendo, estamos llamando a esa agua a venir espiritualmente sobre nosotros. Estamos hablando de una administración tanto de ríos como de los árboles, y ambos sabemos que nos están hablando de algo espiritual. Recuerde que nuestro Señor Yeshua HaMashiach dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué hacen esos ríos? Pues están aplaudiendo. ¿Y qué hacen los árboles? Están aplaudiendo. Y hablando de árboles, está hablando de una ministración angelical también. Ahora, otra de las palabras es nakah en el hebreo, que está hablando de golpear. Ahora puede ser ligeramente, como dice aquí en el diccionario, o severamente. Y esta es la palabra que se usa cuando le dijo Dios a Moshe, golpea la peña. Pero hay diferentes maneras de golpear. Hay una manera, y como lo dice aquí el diccionario, ligeramente o severamente, es decir, en una manera molesta o en una manera, amable. Es como cuando uno va a tocar una puerta.
lo puede hacer de una manera muy tranquila, muy amable, un toque que no es agresivo y puede estar uno tocando fuertemente. Pero también esta palabra me está indicando aquí a las últimas palabras de la traducción que dice combatir, también conquistar. Es decir, que cuando estamos aplaudiendo, también estamos de alguna manera haciendo un tipo de guerra en contra de las cosas negativas y pidiendo ese respaldo de parte de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí en lo personal en muchas ocasiones me ha pasado que tal vez estamos en una intercesión o en una guerra espiritual y estoy aplaudiendo de una manera violenta, no un aplauso como para Dios en exaltación, sino un ruido donde golpeo mis manos en un sentido de guerra en contra de algún espíritu, alguna situación que se esté moviendo en la dimensión espiritual. Y esto porque también esto lo podemos hacer por medio del aplauso. Ahora, también hay otras maneras de aplauso. Por ejemplo, en Números 24:10 dice, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Es decir, que estaba aplaudiendo en un sentido de enojo. Ahora, mucho cuidado cuando en la congregación la manera en que estamos aplaudiendo. Puede haber personas que estén batiendo las manos, es decir, aplaudiendo en una manera de exaltación a Dios, en una manera de guerra, pero puede haber personas que también lo hagan en una manera de maldecir a otros, de hacerlo con una ira encendida en contra de alguna persona. Lamentaciones 2:15 está hablando de un aplauso, pero como de deshonra, como de burla. Y dice aquí, todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Y entonces aquí nos está hablando de algo como de una burla, perdón, de un escarnio en contra del pueblo de Dios, de tal manera que también hay un tipo de aplauso que es para menosprecio. Entonces, pues muchas veces pensamos que simplemente, pues podemos aplaudir, podemos tocar las manos, como sea, sin entender realmente que hay algo muy importante detrás de esto. Porque no solamente son estas citas, hay muchas citas que hablan del aplauso, que hablan de batir las manos, pero son 5 palabras básicas del hebreo que corresponden a esto, y otra también se refiere a como cuando uno agarra un hacha y golpea fuertemente, también se usa la palabra aplaudir. Ahora aquí en Ezequiel 21:17 dice, y yo también batiré mi mano contra mi mano, dice, y haré reposar mi ira. Yo Jehová he hablado. Es decir, que también, como le comentaba al inicio, es hablando de la misericordia sobre la ira, sobre las cosas negativas, de tal manera que también estamos haciendo en sentido profético. De hecho, también cuando un profeta aplaudía era una representación muy importante de la manera que aplaudía también, obviamente. Entonces vemos nosotros que el aplauso tiene un secreto muy importante tanto en la alabanza, tanto cuando lo hacemos simplemente hacia Dios, pero también dentro de la guerra espiritual. Ahora también en una convocación, en una invocación, cuando estamos hablando con nuestras manos. Y mucha gente lo hace y a lo mejor ni se da cuenta. Hay mucha gente que hasta para hablarle hasta un animal le palmea y le dice, a ver, ven, ven, y les habla
por medio de las manos. Es decir, tiene muchas representaciones el batir las manos, o en el sentido de la traducción mejor, que sería aplaudir. Entonces, pues es una información que pues debemos de usar para bien, y yo espero que sea de bendición para tu vida y que seamos responsables como aplaudimos. Así que hasta la próxima. Shalom.